Bueno, estamos con Paulo Oliveto, que ha venido de gira política, de acción. No vamos a decir gira electoral porque no hay campaña, pero está en Córdoba, es la diputada de la coalición cívica y obviamente la realidad modifica a veces la estructura de una entrevista. El tema tarifas hoy es el tema en todo el país. En todas las provincias sospecho que se está tratando lo mismo. ¿Qué pasó ayer? Porque fue como convulsionada esa resolución que tomó el gobierno. ¿Es lo que ustedes, los socios de Cambiemos, esperaban? Bueno, dos aspectos, ¿no? Un aspecto que es el político, lo interesante de nuestra coalición de gobierno, la posibilidad de que cada uno tenga su idea, que se pueda discutir, que las disidencias ayuden a mejorar una gestión y que un presidente escuche, porque generalmente los argentinos estamos acostumbrados al verticalismo de quien ejerce la presidencia. En relación a las tarifas, vamos a hablar de cómo se construye un cuadro tarifario. Y nosotros tenemos ciertas disidencias con lo que es la gestión de las empresas históricas en la Argentina. Ustedes en las provincias tienen las cooperativas que también... En el interior de Córdoba históricamente hubieron situaciones de sobrefacturación, concentración, en muchos casos evasión. Entonces, la coalición cívica hizo un pedido de informe muy fuerte en relación a las empresas, en relación a los controles, en la relación también en la composición de la tarifa, porque una cosa es que ustedes paguen por lo que consumen y otra cosa que en la tarifa le vengan un montón de impuestos y situaciones que nada tienen que ver con el consumo de la energía o el gas, sino que se dan situaciones tan alocadas como que en la factura de la luz o el gas terminen pagándose sepelio, bombero voluntario, leyes para la construcción de cuestiones que nada tienen que ver con el servicio que se contrató. Por lo tanto, hay que trabajar en dos situaciones. Y después hacer viable el sistema, porque si nosotros tenemos... primero tenemos un país que está en una crisis económica desde hace muchos años, donde no se hicieron las obras de infraestructura, no solo para los habitantes, como se está diciendo, sino también para que las empresas puedan producir, para que esa maquinaria de inversión que necesitamos como país nos elijan y vengan a la Argentina. Entonces, en principio lo que hay que generar es obras de infraestructura y comprometer a las empresas que vengan a nuestro país. Y por el otro lado, ¿cómo modulamos? De esas obras, ¿las debe hacer el Estado? A muchos casos las concesionarias, y eso es lo que se está pautando. Por otro lado, vos lo que tenés es que el 70% de tu presupuesto va a parar a servicios sociales. Y la verdad es que un país quebrado no puede seguir sosteniendo el subsidio en las tarifas a las clases medias y a las clases medias altas. Porque lo que tenemos que evitar es que el pobre siga siendo cada vez más pobre. Y en una situación de crisis vos tenés que sostener al que menos tiene. Y lo decía el otro día bien Vidal. Y también acompañar a la clase media para que no se caiga en la pobreza. Entonces, el límite te llevó al gradualismo que estamos teniendo en este momento. Y no se crean que esto no es gradualismo. Nosotros teníamos, cuando asumimos, un Banco Central quebrado, una situación de pérdida de competitividad de nuestra industria, pero también teníamos muchas deudas en el exterior y no teníamos capacidad de créditos. Nuestra máquina productiva estaba frenada totalmente, ya no teníamos inversiones, pero también estábamos incumpliendo con muchos de los contratos que tenía la Argentina en el exterior, incumplíamos la cuota Hilton, incumplíamos el envío de mercadería. Eso hizo que se quebraran pueblos enteros, industrias enteras. Creamos una máquina de pobreza donde ya hay una tercera generación que no sabe lo que es ir a trabajar. Ni el padre, ni el abuelo, ni el hijo. Y eso trasciende la energía, el problema. Y eso trasciende la energía, ¿no? Obviamente. Pero hace a que vos, en esta situación del país, vos tenés que decidir qué sostenés. Porque la realidad es que por el subsidio a los servicios públicos se van más de 200.000 millones por año. Te estoy hablando en términos presupuestarios. Y si nosotros seguimos sosteniendo el subsidio domiciliario, hay otras situaciones que no vamos a poder sostener. Entonces, aquellos que dicen,
retrotraigamos las cosas hasta el 1 de enero del 2017. Tienen que ser responsables porque votaron un presupuesto, porque se aprobó este cuadro tarifario en audiencias públicas, porque hay compromisos con las empresas que si nosotros no cumplimos nos va a generar más juicios que todavía se están pagando, y porque nosotros tenemos que hacer que este país salga adelante. Paula. Sin asfixiar al consumidor, que muchas veces termina siendo asfixiado. Ese es el límite. ¿Argentina tiene la justicia que se merece? No, Argentina tiene grandes problemas institucionales, que creo que es el mayor problema que tenemos a futuro. Tiene un quiebre institucional muy profundo, no funcionan los organismos de control, los jueces muchas veces fallan contrario al derecho, la sociedad siente que no hay administración de justicia, que no hay servicio de justicia, que se sienten parte de algo ajeno a los intereses que deberían defender, que el que roba no pasa nada, que el que abusa no pasa nada, que el delincuente termina siendo el beneficiado del sistema y no quienes fueron las víctimas. La sociedad siente que no hay aplicación del derecho. Mi pregunta tiene, ¿qué es el derecho? Decíamos, ver, la facultad del orden social justo. Tiene que ver sobre todo con el enfrentamiento y con las denuncias de Carrió, el presidente de la Corte, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la íntima convicción de que Lorenzetti administra de manera irregular los fondos de la Corte Suprema. Vos tenés una Corte Suprema que tiene un presupuesto en una cuenta, ¿no? No estoy hablando una cuenta de ahorro de 14.000 millones de pesos, y tenés los juzgados sin siquiera una computadora o sin poner la infraestructura al servicio de que la gente pueda llevar las causas en un tiempo real. Más de 14 años lleva un juicio laboral, más de 12 años lleva un juicio que tiene que ver con corrupción, entre 12 y 20. Es como que la justicia está muy, muy alejada de las necesidades de la sociedad. Y es muy caro también, sí, claro, porque los jueces son inamovibles, porque los sueldos son importantes y porque deberían trabajar más para la gente. Vamos a escuchar las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Todo parece indicar que se viene el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral. El último tema álgido que fue tratado fue en diciembre y tuvo mucho desgaste el gobierno. ¿Cómo ven el panorama para estos nuevos 4 proyectos? Entiendo que el proyecto original fue desdoblado. Y que primero lo vamos a trabajar el blanqueo laboral, que es muy importante porque va a ser una salida para el empresario que quiere tener las cosas en orden, pero también va a ser una solución para el trabajador que hoy siente que no tiene derechos, ¿no? ¿Y la resignación que implicaría el hecho de Mira, la resignación del trabajador, en realidad, ¿no? Por el tema del abandonar. De la antigüedad, exacto. Bueno, ahí va a tener las dos opciones. Podrá hacerle juicio al empleador por lo que ha pasado, o podrá tomar ese sistema. Pero vos lo que tenés que hacer es blanquear el tema del trabajo en negro, porque a futuro vos vas a tener un montón de personas que no tienen aportes, que no tienen servicios sociales, y en realidad una Argentina puede salir adelante solo si tienen claro las relaciones entre empleado y empleador. Y el abuso del empleador con un trabajador en negro es absoluto, y el Estado no puede estar ajeno. Te pueden echar sin pagarte nada, puedes tener un accidente laboral en una situación sin ART, en una situación de absoluta debilidad, y no podemos seguir ajenos a esto, y la forma de hacerlo es esta. Porque si no, seguís en la precariedad y seguís en la informalidad. Y lo peor que te puede pasar es continuar en esas condiciones. Bien, diputada, ¿qué tal? Buenos días. Hablando de los aumentos en las tarifas, la situación de cada provincia es diferente. En Córdoba, por ejemplo, está este llamado Costo Córdoba y se paga, al momento de abonar la factura, un poco más que, por ejemplo, lo que paga Buenos Aires. Digo, ¿cómo se logra generar esta paridad para que la ley sea más o menos parecida para todos los argentinos? El tema de las cooperativas o la descentralización en la prestación del servicio es una realidad y hay que empezar a trabajar con eso. Lo que estamos viendo es un esquema tributario distinto, porque muchas veces con la factura de la luz te vienen otras cuestiones que nada tienen que ver con el consumo. Claro. Hemos visto dislates como que te vengan cuota de sepelio o pagos a los bomberos voluntarios o para desmalezar o desratización en una cuenta de
de luz o leyes provinciales y ordenanzas municipales que nada tienen que ver con tu consumo. Y a veces te sube hasta un 60% el total de la tarifa. Entonces, eso es lo que hay que analizar y esto interpela a todas las políticas. Esto lo tienen que trabajar los integrantes de los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional. Por eso este problema de las tarifas no se resuelve en una mesa de una sola pata. Tenemos que estar todos sentados para organizar el sistema, porque tenemos una matriz energética quebrada, que esto es una realidad y es un riesgo para el país muy grande. Recordemos en la época de Cristina Kirchner que las fábricas muchas veces cerraban durante el invierno porque no había la capacidad como para poder darle a los domicilios y a las empresas. Y esto hacía que los trabajadores muchas veces fueran suspendidos o que la capacidad productiva de una determinada fábrica o sector quedara muy limitada. Y después lo otro que hay que trabajar en esto, en ubicar las cuestiones y que terminen pagando el consumo y no un montón de impuestos que nada tienen que ver con el consumo y sobre todo con el derecho del consumidor que se ve lesionado pagando facturas que no se entienden. Paula Oliveto, muchísimas gracias por la visita a este programa y por la visita a Córdoba.